Bienvenidos amigos a una edición más de Vivir en Libertad. En estas cápsulas donde estamos explorando el fantástico manual liberal compilado por Antonella Martí y con las mejores plumas del liberalismo a nivel mundial. Hoy nos toca Loris Sanata en un fantástico capítulo titulado El populismo jesuita, enemigo del liberalismo. Si es la primera vez que escuchan acerca de populismo jesuita como yo, pues entonces creo que se van a sentir bastante sorprendidos de que Loris Sanata le pone nombre a un fenómeno que venimos viendo desde hace unos años, pero que tal vez todavía no teníamos la manera de identificar. Loris Sanata es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, Italia. Publicó libros y artículos en diversas revistas de Europa y Latinoamérica. Entre sus obras, como un experto del peronismo, se encuentra Del Estado Liberal a la Nación Católica, Perón y el mito de la Nación Católica, Historia de la Iglesia Argentina, Breve Historia del Peronismo Clásico, Eva Perón, una biografía política, Historia de América Latina, de la colonia al siglo XXI. Empieza Loris por decirnos que el liberalismo tiene muchos enemigos, pero el populismo jesuita es uno de los más temibles en América Latina, más que en otras partes. ¿De qué se trata? ¿Cómo se explica? Primero, aclaremos. El populismo jesuita no es catolicismo, la Iglesia Católica o la Compañía de Jesús. Es su hijo más o menos directo y legítimo, pero los padres no son del todo responsables por lo que su descendencia está haciendo. Ciertamente el cristianismo hispano es su fuente remota, incluye desde el peronismo al chavismo, pasando por el castrismo y muchos emuladores. El populismo jesuita nace en las periferias y es hostil a la ciudad. Idealiza a la comunidad de fe y demoniza el cosmopolitanismo, sin Dios ni patria. A los valores burgueses opone las virtudes rurales, a los seculares las religiosas. Evoca la redención moral del pueblo puro, de las élites corruptas. Es el oriente contra la Habana en Cuba, el terruño contra el puerto en Argentina, el llano contra Caracas en Venezuela, el indígena contra el criollo, el inculto contra el intelectual, el pobre contra el rico, el eterno pueblo contra la eterna oligarquía. Las élites la han traicionado, adoptando estilos de vida liberales. El problema del populismo jesuita es que las libertades que trae consigo el catolicismo atentan contra el proyecto de vida que ellos tienen, que es regresar a un pasado idílico que realmente nunca existió. Para el populismo jesuita son, por tanto, excreencias coloniales, caballos de Troya, forjados primero por la Reforma y luego por la Ilustración, para dividir al pueblo, contaminar su cultura y además su identidad. Es una parábola bíblica. Había una vez un pueblo puro e inocente, vivía en paz y armonía hasta que el pecado causó su expulsión del Edén y su caída en el mundo. El gran corruptor. Estados Unidos, los protestantes y anglosajones, los capitalistas y los liberales desempeñan en el relato del papel del demonio materialista que deshace la trama moral de la cristiandad. Es bastante similar a lo que ya Mario Vargas Llosa en su capítulo sobre nacionalismo en este mismo manual liberal nos hablaba, ¿no? Cómo los nacionalistas quieren regresar a un pasado que jamás existió, de una nación homogénea donde todos pensaban igual, comían igual, le rezaban al mismo Dios, que realmente nunca fue así. Este populismo jesuita no mira hacia el futuro, mira hacia el pasado. Es una utopía regresiva, una insaciable nostalgia en perpetua búsqueda de lugares y pueblos capaces de evocar un pasado perdido e idealizado. Hay una obsesión por lo autóctono y la identidad, pero también hay un culto por la pobreza y el desprecio hacia el progreso, porque con progreso vienen esos vicios burgueses donde
la libertad individual empieza a expandirse. El populismo jesuita, la innovación técnica y el comercio perturban la cohesión del organismo que los repele, inhiben el crecimiento de la planta burguesa. La pobreza es, en cambio, un horizonte purificador, esa virtud de que los pobres, por ser pobres, son buenos. En el revolucionario miran un héroe o un mártir, y en la elevación del pobre como depositario de la fe, de lo mismo que decía Carlos Rangel, ofrecen austeridad más que progreso, el espíritu religioso que se tambalea en las sociedades abiertas, que renace en las revoluciones jesuitas. Es que el catolicismo es cerebro y columna vertebral de todo lo que pasa en América Latina. Nada como él determina lo que América Latina es o lo que América Latina no es. El historicismo marxista ha introyectado el providencialismo cristiano, en este caso, a tal punto de haber perdido conciencia de sus raíces. No son los cristianos los que se han convertido en marxistas, sino que son los marxistas que vuelven al redil a la matriz cristiana. Si la tierra prometida es el pasado donde señorea el pueblo mítico de la cristiandad, este será embudo de todas las utopías redentoras. El populismo jesuita puede, por tanto, tomar varias formas: la comunidad organizada peronista, el comunismo castrista, el socialismo del siglo XXI, el buen vivir indigenista, pero sigue siendo la expresión utópica cristiana. Expresa la nostalgia por la cristiandad perdida, el deseo de restauración del dueño. El centro neurálgico de los populismos jesuitas es, por tanto, el pueblo. ¿Pero qué pueblo? Es el pueblo de los pobres, los últimos, los humildes, un pueblo ético más que sociológico, un pueblo eterno y homogéneo que no cambia nunca, no evoluciona, se resiste a la fragmentación, a la individualización. El peronismo, el chavismo, el sandinismo, el castrismo, la teología de la liberación o la teología del pueblo reclaman un pueblo que expresa intacta una cultura cristiana por vocación, osmosis y sensibilidad. Continúa Loris hablándonos de este populismo jesuita y la escasa secularización de la política en América Latina como el gran lastre para nuestras democracias que hace que este populismo jesuita pueda surgir. Se basa en un estado ético armado con la cruz que evangeliza y la espada que convierte, un estado que catequiza a los fieles y reprime a los herejes. No se basa en las virtudes cívicas burguesas, sino en el de las órdenes militares y sacerdotales, no en las instituciones de la democracia liberal, sino en los cuerpos sociales. Y si la función del Estado es propagar la fe, llamada ahora peronismo, ahora castrismo o chavismo, todas sus herramientas estarán inclinadas a ese fin. Escuela e información, arte y medicina, deporte y cultura. El estado de los populismos jesuitas sigue así los pasos de los antiguos estados confesionales, de la monarquía católica de la época imperial. Los populismos jesuitas no descentralizan las decisiones ni dejan autonomía a la sociedad civil, sino que concentran la autoridad, organizan desde arriba a la sociedad y coaccionan la movilización. El igualitarismo consiste en la distribución estatal de panes y pescados, distribución que es de todo menos igualitaria, ya que premia la lealtad y castiga la infidelidad, cosa que hemos visto repetidas veces en todos los gobiernos populistas de América Latina. Tienes más siempre y cuando estés con el gobierno y tienes menos siempre y cuando estés en contra del gobierno. Tienen pocos escrúpulos políticos y ninguna duda intelectual. Lo primero está sujeto a lo segundo. Todo está conectado a todo, la sociedad es un todo holístico en el que la célula, el individuo, realiza una función específica en la obediencia al plan de Dios o las leyes de la historia. La libertad individual, despectivamente llamada individualismo, es la bandera roja contra la que los populismos jesuitas apuntan sus cuernos hasta que la furia moralizante impone la voluntad general, la moral del pueblo, la conformidad y la repetición ideales de la ortodoxia doctrinal.
A pesar de ser nacionalistas, de un nacionalismo que va rayando en la xenofobia, los populismos jesuitas aspiran a trascender las fronteras nacionales y construir la unidad. Por tanto, se han pasado el testigo. La patria grande no es para ellos un proyecto fundado en intereses económicos o de libertad de mercado, sino en el idioma, la civilización, la religión, la historia, en fin, ese pasado que unió y plasmó los países de la región. ¿Cómo podría ser de otra manera? Son herederos del imperialismo español. Ellos mismos son imperialistas. Como reyes católicos, ambicionan evangelizar y convertir al continente entero. Los une el enemigo eterno, que derrotó a la cristiandad ibérica y erosionó la cultura del pueblo latinoamericano. La civilización liberal, hija de la Ilustración, con Estados Unidos a la cabeza. De ahí la proyección universal del panlatinismo, de la ambición de los populismos jesuitas de liderar la cruzada contra ese universalismo al que miran como pecador. El peronismo a tratar de unir a los países católicos de América Latina y Europa. Ahora, la justicia social tiene que ser vista como el gran concepto del populismo jesuita, la cruzada contra la desigualdad, la pobreza y todos los valores tan elevados como para justificar los medios extremos. Su experiencia nos impone preguntas. La primera es, ¿acaso los populismos jesuitas de verdad combaten la pobreza? ¿Lo hacen bien? ¿Tienen éxito? Y la segunda, ¿nacen como reacción a la pobreza y a la injusticia provocadas por el imperialismo, el liberalismo, el capitalismo, o son causa de los que los juzgan sin efecto? El resultado no cambia. Los países donde reinaron los populismos jesuitas se han empobrecido. Por tanto, es legítimo pensar que su propósito no era realmente combatir la pobreza, sino servirse de ella. Además de ver en el imperio liberal como un caballo de Troya y el objetivo del Estado ético, preservar esa pureza moral de un pueblo que es coherente con los populismos jesuitas, porque van a luchar contra los ricos y van a exaltar a los pobres, al arquetipo de la virtud. Pero al menos se dirá que se han creado órdenes más morales, más justas y mejores promesas, pero esto tampoco sucedió. La desigualdad es hija ahí de la arbitrariedad con la que el Estado omnipotente asigna o niega recursos a los súbditos en función de su lealtad con el gobierno de turno. Por eso los populismos jesuitas son causa más que efecto de la miseria y de la desigualdad, que su culto a la pobreza contribuye a crear más pobreza y que la historia del escape de la pobreza nunca ha sido igualitaria. No todos logramos salir de la pobreza a la misma vez. Algunos lo hacen de manera más fácil, sobre todo en los países donde existe libertad. Pero los populismos jesuitas hacen precisamente eso. Cortan los peldaños de la movilidad social. ¿Cómo? Encerrando al individuo en un cuerpo social, en una celda de normas, en una caja identitaria que sacrifica el espíritu de la iniciativa, la originalidad y la inventiva a la solidaridad con la tribu. Es en esta perspectiva el pobre que debe estar orgulloso de su pobreza, garantía de moralidad. El autoritarismo político, el subdesarrollo económico, la desigualdad social deben mucho a la nostalgia por unanimidad de los populismos jesuitas, al sueño de restaurar el reino. En lugar de hibridarse con los aportes filosóficos y económicos, políticos y sociales del liberalismo, el populismo jesuita se mueve por feroces cruzadas. No busca democracias más inclusivas, sino democracias orgánicas. No quiere un capitalismo más humano, sino la destrucción del capitalismo. No se resigna al pluralismo, sino que intenta imponer una religión política. Pero la política latinoamericana, por eso es que recuerda tanto a las guerras de la religión. Ahí lo tienen, Lori Sanata en el Manual Liberal, exponiéndonos el populismo jesuita como de hecho un gran aliado de las izquierdas marxistas latinoamericanas. Yo soy Gloria Álvarez para el Centro Ricardo Salinas Pliego. Hasta la próxima en Vivir en Libertad.